Bueno, antes que nada, darles la bienvenida, buenas tardes, y también a Juan José y a Ignacio, que vienen de la firma Cuatro Casas, que desde el primer momento se prestaron a colaborar con nosotros para este evento. Y bueno, paso simplemente, para los que no me conozcan, yo soy Cosme García, debía haber empezado por ahí. Mi nombre es Cosme García y soy el director de la Sociedad de Promoción Económica, que depende del Cabildo de Gran Canaria y son los que hemos organizado este evento. Nuestra sociedad es una sociedad que se dedica, como dice su nombre, a la promoción económica y, por ende, nuestra misión es promover el desarrollo económico de la isla y la generación de empleo, tan sencillo como eso, ¿no? Y para ello tenemos 3 líneas de trabajo con múltiples iniciativas, pero que entroncan, se conectan directamente con todos los ámbitos del contenido de las leyes que se van a explicar hoy. Trabajamos con una primera línea todo lo que es la creación de empresas, el emprendimiento, pero básicamente emprendimiento innovador. Esa es una línea de trabajo con distintos tipos de acciones, programas integrados, asesoramiento, talleres, etcétera. Tenemos otro eje de trabajo que nos preocupa y sobre el cual dedicamos mucho esfuerzo, que es promover la innovación como factor de competitividad de las empresas. Para ello, fundamentalmente, actuamos sobre el talento de las empresas, cursos sobre tecnología, directivos, etcétera. Y un tercer eje, no tan importante como los demás, que es procuramos la atracción a Gran Canaria de empresas, inversores y también talento. Son los tres ejes. Como verán, conectan con el contenido de la nueva ley. Simplemente ofrecerles, para los que no nos conocen, pues que aquí está nuestro equipo, está presente en la sala varias personas de la SPEC, a los cuales agradezco la colaboración del evento, y también que nos conozcan nuestras redes sociales y que sigan nuestros servicios, porque en algún momento, por una razón u otra, los pueden utilizar. Las leyes que se presentan hoy, como decía anteriormente, pues prácticamente conectan con cosas que ya estábamos haciendo desde Gran Canaria. En Gran Canaria estamos trabajando por crear un ecosistema de empresas innovadoras que contribuyen a diversificar la economía con los ejes de trabajo que decía, con lo cual esta ley y muchas de las medidas que están en esa ley van a reforzar como al resto del territorio español, pero también a Gran Canaria, porque estamos trabajando esas líneas. Las medidas previstas para la atracción de talento extranjero, tanto para inversores, empresas como teletrabajadores, que en Gran Canaria nos estamos posicionando. Las medidas para facilitar la creación de empresas innovadoras, las nuevas medidas que se establecen para la financiación de las empresas, las medidas de desregulación, de simplificación burocrática. Yo esta mañana estaba ojeando algún informe y, si no me equivoco, había como 20 y pico medidas, de las cuales yo creo que ustedes han hecho un ejercicio de centrar en las que pueden ser más importantes, acorde a nuestro ecosistema. Por eso yo creo que el taller hemos intentado que lo focalice en nuestras necesidades. Sin más, en esa línea que decía anteriormente de talleres, eventos que desarrollamos, ya les invito que el próximo día 28 va a haber un evento que lo organizaremos conjuntamente con ENISA estamos lanzando conjuntamente instrumentos financieros y creo que son buenos instrumentos para que conozcan, sobre todo si son empresas emergentes que están en fase de creación de empresas o crecimiento empresarial, con lo cual les emplazo, nos pueden seguir por nuestras redes sociales para que el 28 estén presentes. Sin más, agradecerles la colaboración y espero que el taller o el evento sea de muy útil para todos ustedes. Muchas gracias. Ya Juan Ignacio y... Muchas gracias, Juan. Buenos días, buenas tardes. Ya son casi buenas tardes. Y en primer lugar, como no, agradecer a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria la invitación a participar en el evento. Gracias a Cosme, a Carlos, a Guillermo por la preparación del acto. Igualmente, gracias a todos ustedes, sin los cuales habría sido difícil compartir estas 2 horas en las que vamos a intentar resumir algunos aspectos de la ley Crea y Crece y de la ley de startups. A ver si nos acopla. ¿Vale?
Pues en primer lugar, me presento, yo soy Juanjo Ruiz, soy socio del área de Derecho Mercantil de Cuatrecasas y mi compañero Ignacio Díaz lo es del área de Derecho Tributario, Fiscal y Tributario. Ambos, aunque viajamos mucho tanto por la península como fuera de la península, estamos radicados en la oficina de Málaga, que tiene ciertas similitudes, lo hablábamos antes con Cosme, con Gran Canaria, no solamente por el clima, que ahí nos ganáis, sino también por la ambición de emprendimiento en el que la ciudad está inmersa, ¿no? Al igual que vosotros. Solamente hay unas cosas que nos diferencia, que es la buena tributación que tienen ustedes, que nosotros, por desgracia, a veces no nos podemos beneficiar, ¿no? Tanto Ignacio como yo hemos tenido recientemente mucha experiencia con inversiones o actividades de innovación tecnológica en las islas. Creemos que es un ámbito de gran atracción para inversores tanto nacionales como extranjeros. Y sin más, les voy a resumir cómo vamos a dividir el acto. Vamos a hablar principalmente de la ley Crea y Crece que se aprobó en el mes de septiembre pasado del año 2022 y vamos a terminar hablando de la ley de startups, que es la que se aprobó el 21 de diciembre, hace escasamente 2 meses. Aunque la ley cubre muchísimos ámbitos, nos vamos a centrar en lo que nosotros tenemos algo más de conocimiento, que son aspectos mercantiles y aspectos tributarios. Las 2 leyes incluyen también algunas cuestiones en materias regulatorias, en las que nosotros no vamos a entrar, pero encantados de intentar facilitar algún tipo de aclaración luego en el turno de preguntas, si tuvieran alguna duda al respecto. Las 2 leyes, el primer punto nosotros lo enmarcamos en un escenario de pospandemia, ¿no? En el que nos encontramos, donde desde la Unión Europea, a través de los fondos de Next Generation, se está intentando fomentar que haya una estructura más sólida de las empresas que sean capaces de superar con más solvencia situaciones como la que hemos vivido. Y en ese entorno de los fondos de Next Generation, en el fondo de todas las directivas europeas, nace, después de más de 1 año y pico de discusión parlamentaria, la ley de Crea y Crece y la ley de startups. Empezamos por la primera, la ley Crea y Crece, que, como les digo, se aprobó en el mes pasado de septiembre. Siempre hablar de leyes nuevas y recientes es complicado, uno tiende siempre a la crítica y a la vez es muy difícil solventar algunas dudas porque todas las leyes que llevan solamente 2 o 3 meses de vida están sujetas a desarrollo reglamentario, como nos sucede tanto en la ley de Crea y Crece como la de startups. Esta ley de septiembre, si alguien intenta leerse la exposición de motivos, yo siempre recomiendo leerse la exposición de motivos de una nueva ley, porque te pone en contexto y una vez que se lea la exposición de motivos casi tiene toda la ley en la cabeza. Sin embargo, estas 2 leyes son realmente complejas leerse la exposición de motivos, tanto esta como la de startups. Ambas leyes tienen como gran objetivo el fomentar el crecimiento y la creación de empresas. La ley de Crea y Crece no se enfoca o no se centra exclusivamente en lo que son empresas emergentes, la de startup solamente va destinada a lo que son empresas emergentes acreditadas como tal, como luego veremos por el ENISA. Esta ley lo que intenta principalmente es fomentar la creación, aliviando algunos trámites burocráticos que siempre hemos criticado a la hora de poder constituir una sociedad limitada. Evidentemente, la sociedad limitada genera una gran ventaja para el autónomo, para el emprendedor, para el empresario, principalmente por la limitación de la responsabilidad personal que asume aquella persona que vaya a iniciar un nuevo negocio. Y como saben, tanto las sociedades limitadas como las sociedades anónimas, el empresario o el emprendedor limita su riesgo y el riesgo del negocio al capital aportado a la sociedad. La ley de septiembre de Crea y Crece lo que establece como gran novedad en el ámbito mercantil es la reducción del capital social mínimo. En las sociedades anónimas el capital social mínimo son 60.000 euros, cuando en el capital social mínimo requerido para las sociedades limitadas hasta el día de hoy siempre ha sido 3.000 euros.
Con la nueva ley se permite la posibilidad de que las sociedades limitadas y, por lo tanto, los fundadores de negocios puedan montar sociedades limitadas exclusivamente aportando 1 euro al capital social. Técnicamente es una gran novedad en el ámbito mercantil, corporativo, societario. Sin embargo, nosotros ya teníamos varias estructuras que nos permitían alcanzar un poco la finalidad que ahora se plasma con esta ley. Por ejemplo, teníamos las sociedades de fundación sucesiva y las sociedades de nuevas empresas, en particular las sociedades de fundación sucesiva permitía aportar un capital inferior a 3.000 euros durante un tiempo determinado y, por lo tanto, se podría haber conseguido el mismo resultado que consigue este artículo 9 de la Ley Crea y Crece. Sin embargo, la ley o el tipo de sociedad de sucesión sucesiva no ha tenido mucho éxito. En el año 2021, solamente se constituyeron 13 sociedades de fundación sucesiva. Sin embargo, sociedades limitadas con 3.000 euros de capital social se constituyeron en el año 2021 en toda España más de 100.000 sociedades limitadas. Es decir, el importe del capital social parece que no era una cuestión tan relevante para un emprendedor, porque al fin y al cabo los 3.000 euros del capital social que un emprendedor invierte en su sociedad no va destinada a un tercero, sino que va a la propia cuenta bancaria de la compañía para asumir costes y gastos de la propia operativa de la sociedad. Por lo tanto, no era el principal obstáculo para un emprendedor a la hora de constituir una sociedad. Aún así, lo que se intenta con esta ley no solamente es reducir el importe del capital social, sino adecuarse también a nuestros países del entorno comunitario. Países como el Reino Unido, como Francia o como Italia, ya venían permitiendo la creación de sociedades sin un requisito mínimo de capital social. Y, por lo tanto, con esta ley lo que se pretende es no solamente facilitar la constitución de sociedades, sino también adecuarnos a nuestro entorno comunitario. Por lo tanto, el capital social, que siempre ha venido a ser una salvaguarda para los acreedores, aunque hoy en día la cantidad de 3.000 euros tampoco es una salvaguarda que pudiera ser bastante amplia para cualquier acreedor que vaya a negociar con una sociedad de nueva creación, se ponen dos requisitos para que el hecho del capital social solamente sea 1 euro. Lo primero es que se destine todos los años el 20% del beneficio de la SL a reserva legal. Históricamente, como ustedes sabrán, en una sociedad hay obligación ya preestablecida de destinar el 10% de los beneficios a reserva legal hasta alcanzar el 20% de la cifra del capital social. Con esta ley se modifica y aquellas sociedades que se constituyan con 1 euro de capital social o con menos de 3.000 euros tendrán la obligación de aportar hasta un 20% del beneficio a reserva legal, hasta alcanzar la cantidad mínima de 3.000 euros. Por lo tanto, solamente se podrán repartir como dividendos el 80% de los beneficios generados. Es cierto que las sociedades de nueva constitución, normalmente en los primeros años de vida, tienen pocos beneficios. Por lo tanto, la aplicación práctica de esta norma va a ser relativamente reducida. Y, finalmente, lo que se establece es que si hubiera un caso de responsabilidad frente a los acreedores, los socios fundadores de aquellas sociedades que se hayan constituido con 1 único euro como capital social responderán hasta la cantidad máxima de 3.000 euros. Por lo tanto, aunque no se haya aportado 3.000 euros como capital social, la responsabilidad del fundador de la sociedad limitada continuará siendo la cantidad de 3.000. Un segundo aspecto que me parece realmente práctico de la ley Crea y Crece son todas las medidas que se llevan a cabo para facilitar el proceso de constitución de sociedades limitadas. Se refuerza muchísimo el papel de los puntos de apoyo al emprendedor, que se llaman los PAEs, así como el sistema CIRCE, que es la Central de Información, a través de las cuales de forma remota se puede agilizar la constitución de una sociedad limitada. Siempre hemos criticado, los que nos dedicamos al derecho corporativo, que en España, al contrario que en otras jurisdicciones, se tardaba en torno a 1 mes para constituir sociedades limitadas o sociedades anónimas. Mes y medio. Con la ley Crea y Crece lo que se está intentando es fomentar los sistemas que ya existían desde el año 2013 para agilizar todo el trámite de constitución. Se está intentando que un empresario fundador pueda constituir una sociedad limitada en 24 horas. Con los nuevos plazos, si un emprendedor se acerca a un punto de apoyo al emprendedor,
puede solicitar una cita con cualquier notario. Existe desde esta ley la obligación de que todos los notarios se tienen que apuntar a la agenda notarial electrónica y, por lo tanto, cualquier emprendedor yendo a un punto de apoyo puede rellenar lo que se llama el documento único electrónico, solicitar en el plazo de 12 horas máximo la cita con un notario y en 6 horas el notario tiene que enviar la escritura de constitución al registro mercantil, que tiene la obligación de inscribir la sociedad en el plazo de 6 horas hábiles. Por lo tanto, lo que se está intentando es promover la rapidez a la hora de constituir sociedades. Esta ley prevé igualmente la inscripción de la sociedad civil en el registro mercantil, lo cual no existía hasta la fecha, y se crea lo que se viene a llamar la sociedad de beneficio e interés común, si bien no se le da ningún tipo de importancia en la ley, porque se establece que se regulará por desarrollo reglamentario posterior y, por lo tanto, no sabemos aún a día de hoy a qué va a ir destinada la figura de las sociedades de beneficio e interés común. La ley de septiembre incluye un aspecto que nos parece también igualmente importante, que son medidas que vienen a forzar el apoyo a la ley contra la morosidad. Se establecen algunas medidas que son novedosas. Una de ellas es, por ejemplo, la prohibición de obtener subvenciones si hay un incumplimiento de la ley de morosidad de pagos para con los proveedores. Y hay una que nos parece bastante relevante, que es considerar competencia desleal a aquellos agentes del mercado que incumplan de forma continuada y recurrente los periodos de pago a proveedores. Es una cuestión muy importante, sobre todo con cara a grandes compañías que a veces por la fuerza que tiene comercial con sus proveedores pueden exigir unos plazos de pago superiores a la de empresas pequeñas y empresas emergentes y, por lo tanto, creemos que es un aspecto importante a tener en cuenta porque se podrán generar denuncias por competencia desleal en aquellas compañías que abusen de los plazos de pago a proveedores. Y, por último, que afecta a compañías de mayor tamaño, porque solamente afecta a aquellas compañías que tengan que presentar cuentas normales, es decir, no se benefician aquellas compañías que tengan que presentar cuentas abreviadas. Se incluye la obligación no solamente de hacer una mención en la memoria a los plazos de pago a sus proveedores, sino que además te piden indicar el número de facturas y el número en volumen de euros que está por debajo de los plazos establecidos en la ley de morosidad. Y con ello terminamos lo que es la ley de septiembre sobre Crea y Crece, que principalmente, como hemos dicho, viene a establecer como gran novedad mercantil la posibilidad de crear sociedades con €1 de capital social mínimo y promueve la constitución rápida en 24 horas de sociedades limitadas a través de modelos estandarizados, a través de lo que se llaman los PAEs, el mecanismo CIRCE y la posibilidad de hacer escrituras incluso estandarizadas, que ya existían desde el año 2015, pero se le da un mayor valor. Se anticipa que en meses, esperemos que sea meses y no años, se establecerán las escrituras, es decir, los notarios tendrán la posibilidad de otorgar escrituras de constitución de sociedades limitadas de forma telemática, con certificado digital, si bien a día de hoy todavía no está desarrollado la forma del certificado digital con el notario, pero se espera que en breve podamos estar viéndolos. Y saltamos a la ley de startups, que yo creo que es la que tiene quizás más incidencia también por su novedad, porque se aprobó, como hemos dicho, el día 21 de diciembre y salió publicada, entró en vigor el día siguiente, el 22 de diciembre del 2022. Y principalmente yo me voy a detener en los aspectos mercantiles. Seré breve porque creo que lo más interesante son principalmente los aspectos tributarios que impactan en las startups. Bueno, los objetivos generales, yo creo que solamente hay dos profesiones expertas en poner adjetivos a las cosas. Los abogados somos muy dados a poner adjetivos y los poetas igualmente son muy dados a poner adjetivos a las cosas. Pero el legislador español está aprendiendo muchísimo a la hora de adjetivizar todo tipo de actuaciones en la ley de startups. La exposición de motivos, para aquel que quiera dormir bien algún día, les recomiendo que se lo ponga en la mesilla de noche. Es imposible leerse la exposición de motivos completa de startup con la cantidad de adjetivos que utiliza, ¿no?
¿A qué viene la ley de startup? Fomentar la creación y crecimiento y recolocación de empresas, atraer el talento internacional y capital internacional para el desarrollo del ecosistema y favorecer la interrelación entre las empresas y el crecimiento. Esta ley aplica exclusivamente a lo que son empresas emergentes. ¿Cuáles son las empresas emergentes? Son empresas de nueva constitución o que tengan como máximo 5 años de vida o 7 años de vida si tienen una base biotecnológica o de carácter tecnológico especial, también incluso las que están en el sector de la energía. Por lo tanto, esta ley solamente aplica a nuevas sociedades y a aquellas que tengan una vida máxima de 7 años desde el momento en que se constituyeron en el registro mercantil. Tienen que ser sociedades certificadas como emergentes por la Empresa Nacional de Innovación, ENISA. Por lo tanto, se establece un mecanismo para que aquellas sociedades que se vayan a constituir con un componente emprendedor tengan que solicitar un certificado de emprendimiento a ENISA, que tendrá un plazo de 3 meses para emitir el certificado acreditando que esa empresa tiene un componente emprendedor y que, por lo tanto, le serán de aplicación los beneficios que establece la ley de startups. A día de hoy no está establecido cuáles van a ser los criterios que ENISA va a utilizar para considerar una empresa como emprendedora o no emprendedora. Si se establecen unos principios generales, pues dependerá del proyecto, de si hay algún prototipo en el mercado, de cuál es la base del cliente, de cuál es el grado de innovación, de cuál es la facultad de escalar el producto que se va o el servicio que se va a proyectar en la sociedad emergente. Y, por lo tanto, también está sujeto a desarrollo reglamentario el procedimiento que ENISA tendrá que utilizar para poder certificar las empresas como emergentes. Tienen que ser sociedades con domicilio social en España, con un establecimiento permanente en España. Si tienen plantilla, el 60% tiene que estar con contrato laboral y no puede estar cotizada en mercados regulados, lo cual es relativamente poco frecuente. Solamente tenemos en España como mercados regulados lo que antiguamente se llamaba el mercado alternativo bursátil, el MAB, que pasó a llamarse el BME Growth, que regula la posibilidad de empresas con hasta 2 años de vida poder salir a un mercado regulado para captar financiación. Es un mercado que nació en el año 2009 con poquísima repercusión práctica, entre otras cosas porque se activó el mercado alternativo bursátil justo en medio de toda la crisis financiera e inmobiliaria que vivimos entre el año 2007 y el año 2011. Para que tengan una idea, el mercado alternativo bursátil o el BME Growth a día de hoy tiene 177 empresas cotizando en este mercado secundario, de las cuales más de 77, es decir, más de la mitad de las empresas que cotizan en este mercado cotizado son SOCIMIs o sociedades de capital inmobiliario y que, por lo tanto, se viene utilizando realmente poco para lo que es captación de financiación en empresas emergentes. Por lo tanto, el requisito de que no coticen en mercados regulados parece que será sencillo cumplirlos. Y, finalmente, para poder beneficiarse de los beneficios de la ley de startup, se requiere que la sociedad de nueva constitución o la que lleve 2, 3, 5, hasta 7 años, como hemos dicho anteriormente, no haya distribuido dividendos. Hay 4 aspectos mercantiles beneficiosos de esta nueva ley de startups. Y el primero de ellos es el intentar atraer inversión extranjera a nuestras empresas. De nuevo, una cuestión burocrática y una cuestión de agilización. Cuando tenemos inversores extranjeros que quieren llevar a cabo una inversión en España, se les requiere, en primer lugar, que tengan un número de identificación de extranjeros. Yo siempre digo, cuando nos llama algún inversor extranjero para llevar a cabo una compra de una sociedad o para llevar a cabo una inversión en un nuevo proyecto, nos piden los tiempos para poder iniciar la actividad. Y normalmente uno de los trámites que más tiempo conlleva es precisamente la obtención del número de identificación extranjero, el famoso NIE. ¿Por qué? Porque para obtener el NIE, históricamente, nosotros necesitamos enviar un poder a doble columna a la jurisdicción donde es el inversor necesita
irse a un notario a la jurisdicción local donde él reside. Normalmente no es habitual en una jurisdicción local que un notario francés, por ejemplo, firme un documento preparado a doble columna español-francés o español-inglés. Ese documento legalizado en Francia debería apostillarse en Francia, tiene que venir a España y un gestor tiene que coger el poder, irse a la comisaría de policía y obtener el NIE, con el cual ya luego podemos tramitar todo lo que es la constitución de la sociedad. Todo ese trámite del NIE se intenta reducir con la ley de startup. Creo que es un gran acierto porque es una cuestión burocrática que va a agilizar muchísimo el día a día de abogados y de gestores, y lo que se permite es que con el propio proceso telemático que antes hemos visto de la ley Crea y Crece para constituir sociedades limitadas a través de los puntos de apoyo al emprendedor, desde el propio notario se pueda solicitar automáticamente el número de identificación fiscal del inversor extranjero sin necesidad de que tenga previamente un número de identificación fiscal. Por lo tanto, es una de las cuestiones que creemos que va a agilizar muchísimo la inversión extranjera. Otra cuestión adicional, es una cuestión más técnica, jurídica, es que los poderes otorgados en el extranjero tenían que tener lo que nosotros llamábamos el certificado notarial, en virtud del cual el notario extranjero tenía que aseverar lo mismo que un notario español asevera cuando hay una comparecencia, tiene que acreditar que el que comparece tiene capacidad de actuar, que representa a la sociedad extranjera, etcétera, y estos problemas burocráticos se van a eliminar con la ley de Crea y Crece. Se permite a las empresas emprendedoras, que tienen que cumplir todos los requisitos, como he dicho anteriormente, se permite en las sociedades limitadas la figura de la autocartera, una figura de la autocartera que ya existía para las sociedades anónimas, pero no se permitía en las sociedades limitadas. Lo que se permite ahora es que una sociedad emergente pueda adquirir a sus propios socios fundadores hasta un 20% del capital social. Y esto se hace principalmente para fomentar la figura de stock options o management incentive plans, que son muy habituales en todo lo que son empresas emprendedoras o startups, y lo que se permite, por lo tanto, es que hasta un 20% se pueda comprar por la compañía en un plazo máximo de 5 años desde la autorización de la Junta a llevar a cabo esa compra de autocartera. Evidentemente, las participaciones que se compren por la propia sociedad tienen que estar íntegramente desembolsadas, como no puede ser de otra manera, en la sociedad limitada, y luego te exigen que una vez que se compren esas participaciones en autocartera, el patrimonio neto de la sociedad no puede estar por debajo del capital social. La tercera medida importante de la ley de startups coincide en gran parte con lo que hemos hablado de la ley de septiembre de Crea y Crece. Son medidas de agilidad para la constitución de sociedades limitadas que sean emergentes. Reducen los plazos de constitución. Antes hablábamos de un plazo, por ejemplo, de 12 horas hábiles para la inscripción. La ley de startups se reduce a 6 horas hábiles, si no me equivoco. Se prevé que se establezcan estatutos tipo para sociedades emergentes. Ya existen estatutos tipo para lo que son sociedades limitadas que se constituyan mediante el sistema CIRCE que hablábamos antes, pero se prevé la posibilidad de que se establezcan nuevos estatutos tipos. Se permite la inscripción de los pactos de socios en el registro mercantil, lo cual es, en mi opinión, es criticable porque cuando trabajamos con pactos de socios entre inversores y emprendedores, precisamente lo que te piden es confidencialidad. Es decir, es muy poco habitual ver inversores en el sector tecnológico, por ejemplo, o en el sector de biotecnología, que quieran inscribir en el registro mercantil su pacto de socios por una cuestión exclusivamente de confidencialidad. Por lo tanto, aunque se permite de forma expresa en la ley de startup que se lleve a cabo esa inscripción, creemos que va a ser una cuestión poco utilizada en el sector emprendedor. Y finalmente se reducen los aranceles, que no es una cuestión significativa, pero que todo cuenta. Se fijan los aranceles notariales y registrales de la empresa emprendedora a 40 y 60 euros, 40 para el registro, 60 euros por constitución para el notario, y se exime del pago de la publicación en el BORME. Por lo tanto, si antiguamente para constituir una sociedad podíamos prever la cantidad de en torno a 1.000 euros todo lo que es el proceso de notaría, registro y BORME, se está limitando a casi 200 euros como máximo, 150 euros como máximo, todo lo que es el proceso de constitución de sociedad limitada.
Y, por último, a todas aquellas empresas que sean emprendedoras se le exime de una cuestión que es muy relevante, o al menos cuando nosotros nos sentamos con emprendedores, siempre advertimos del riesgo para el patrimonio personal que tiene fundar o constituir una sociedad limitada. Más allá de la responsabilidad de los 3.000 euros que antes mencionábamos, los fundadores, que normalmente también tienen la posición de administrador de la sociedad, son responsables de las deudas sociales si el patrimonio de la sociedad limitada cae por debajo de la mitad del capital social. Por ley, no viene establecido, sino que viene establecido en la Ley de Sociedades y Capital, los administradores de las sociedades son responsables si acumulamos pérdidas que hagan que el patrimonio neto caiga por debajo de la mitad del capital social. Pues bien, en la ley de startups se dice durante 3 años desde la constitución de la sociedad emergente, este criterio en virtud del cual los administradores pasarían a ser responsables personales por las deudas sociales si no disuelven una compañía por estar en causa legal de disolución, no aplicará a las sociedades emergentes. Creemos que es una cuestión con todo el sentido común. Se utiliza ya, y es algo que está muy en boga, que es la moratoria societaria, que lo hemos vivido con la crisis del COVID. Como ustedes saben, en el 20 y en el 21 hay muchísimas compañías que han generado o han incurrido en grandiosas pérdidas con motivo de la crisis del COVID, y ya se ha establecido una moratoria societaria hasta el año 2024, en virtud del cual las pérdidas de las sociedades durante los ejercicios 2020 y 2021 no se computan a los efectos de verificar si estamos en causa legal de disolución. Por lo tanto, lo que hace esta ley es coger la moratoria societaria y aplicarlas también a las empresas emergentes para sus primeros 3 años. Quizás un poco corto el plazo de 3 años, porque evidentemente una startup, el plazo del ramp-up, considerar que 3 años es un plazo suficiente, a veces es un poco aventurado. Y hay una complejidad adicional con el tema de las sociedades emergentes. Como hemos visto por la ley de Crea y Crece de septiembre, se permite que las sociedades limitadas tengan un capital social de 1 euro. Esto nos pone en una situación más complicada, porque si el capital social es 1 euro, en cuanto tengas pérdidas acumuladas de 0,5 euros, ya entrarías indirectamente en una causa legal de disolución, con la consecuente responsabilidad, eventual responsabilidad personal del administrador si no lleva a cabo algún tipo de actuación, tal como una ampliación de capital o una disolución y liquidación de la compañía. Por lo tanto, ojo, porque no es una solución que va a evitar el problema de los primeros años de las sociedades emergentes, que siempre tenemos el riesgo de la responsabilidad personal por pérdidas acumuladas en los primeros años del negocio. Y con estas 4 medidas, bueno, simplemente, aunque ni Ignacio, ni mi compañero Ignacio, ni yo somos laborales, ni nos dedicamos al derecho laboral, sí comunicarles que una de las novedades de la ley de startup, que no sabemos el alcance real que va a tener, es una bonificación del 100% de la cuota de autónomos para aquellos emprendedores que tengan un trabajo por cuenta ajena y a la vez lleven a cabo una actividad de emprendimiento. Y esta es la única medida a efecto de bonificación de seguridad social que sí que creemos que es relevante al menos mencionarlo. Y sin más dilación pasamos a lo que son novedades en materia fiscal de las startups, que las comentará mi compañero Ignacio, y después, evidentemente, dejaremos 20 minutos, 30 minutos a los efectos de abrir un debate, preguntas y, evidentemente, puesta en común de cualquier cuestión que le pueda interesar. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, en los próximos minutos voy a intentar resumir brevemente y parar en algunos puntos que yo creo que son bastante interesantes de las novedades fiscales que incorpora la ley de startups, ¿vale? Como decía mi compañero Juanjo, uno de los motivos principales de esta modificación es dinamizar todo el ecosistema emprendedor, hacer que haya menos tramas burocráticas, que sea más fácil constituir compañías, al final facilitar lo que es este tipo de economías, de sociedades que generan valor
en algo tan importante como es la materia de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, ¿no? Que crean algo nuevo y que es, digamos, que una materia que todavía una asignatura que tenemos pendiente, pero que, bueno, que poco a poco cada vez más se está haciendo porque esto mejore, que nos situemos a nivel España, a nivel país, en unos mejores índices de competitividad comparado con otros países del entorno, ¿no? Ya tenemos unas deducciones fiscales importantes para este tipo de actividades, pero quizás se alejan algo de lo que son las startups, ¿no? Las empresas emergentes. Están más consolidadas para empresas que ya tienen un recorrido, que las pueden aplicar bien, porque las deducciones que hay además se aplican en cuota, por lo tanto tienes que tener beneficios, tienes que no haber aprovechado las bases imponibles negativas y cuando ya te sale a pagar, entonces es cuando puedes sacar partido de estas deducciones, ¿no? La ley de startups lo que hace es que intenta buscar algunos incentivos fiscales adicionales que sean más inmediatos y que tengan un retorno para el emprendedor pues más rápido, ¿no? Y que eso favorezca la creación de estas sociedades. El primer paquete de modificaciones de incentivos fiscales afecta al impuesto sobre sociedades y al impuesto sobre la renta de no residentes de aquellas entidades extranjeras o empresarios extranjeros que tributen en España con establecimiento permanente. Al final es que realicen aquí una actividad económica, ¿no? Entonces, para contribuyentes del impuesto sobre sociedades y establecimientos permanentes de empresas extranjeras, se reduce el tipo de gravamen al 15% para las empresas que tienen la calificación de empresas emergentes. Siempre hablamos aquí de empresas emergentes, ¿vale? Este 15%, además, lo puede aprovechar durante el primer año que tenga beneficio, que le salga a pagar, y los 3 posteriores, ¿vale? Entonces, al final son 4 años de aprovechar el 15%, que es mejor de lo que se ofrece ya, que ya está contemplado en la norma, para empresas de nueva creación. Esta medida ha entrado en vigor desde el día siguiente a la publicación de la norma, es decir, que para aquellos ejercicios que se inician el 23 de diciembre, lo cual no creo que sea muy habitual, pues le va a poder resultar de aplicación. Con carácter normal será aquellas que han empezado el 1 de enero de este año 23, ¿no? Respecto a los plazos de esos 3 años, el año en el que empiezas a tener beneficio más los otros 3, hay 2 cuestiones que son un poco controvertidas. Claro, puede resultar que tengas un año resultado positivo, puedas aplicar el tipo reducido del 15, pero al siguiente las cosas no te han ido tan bien y vuelves a tener un resultado negativo. Entonces, ¿te cuenta ese año o no te cuenta? Para los 4, o sea, el primero que tienes un resultado positivo y los 3 siguientes, ¿no? Esa cuestión está no resuelta, como tantas otras cosas que iremos viendo de la ley, ¿no? Que es muy nueva y aparte de que necesita un desarrollo reglamentario, que hay un reglamento, ya se ha sometido a consulta todavía, pero todavía está en periodo de tramitación. Pero aparte de eso, hay otras cuestiones que vemos que, tal y como está redactada la norma, seguramente requieran de la interpretación por parte de la Dirección General de Tributos y también incluso de la adaptación de la EAT y de las distintas agencias tributarias a la adecuación a los nuevos parámetros que establece la normativa, ¿no? Bien. Uno de los límites que establece para poder aplicar este 15% y que es algo que no parece que tenga mucho sentido, es que como hace una referencia al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, parece que la sociedad emergente que cumpla con todo y pueda aplicar ese 15% no puede formar parte de un grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. Y eso choca con el propio articulado de la Ley de Empresas Emergentes, donde sí que establece la posibilidad de que una empresa emergente pueda formar parte de un grupo del artículo 42 del Código Mercantil siempre y cuando todas las empresas de ese grupo sean emergentes, ¿vale? Entonces, hay otro pequeño matiz que habrá que ver en qué queda, ¿no? Porque lo normal sería que si hay un grupo, por ejemplo, una empresa inicial, una empresa emergente inicial que empieza a desarrollar unos proyectos y al final tiene unas líneas unas divisiones, unas líneas de trabajo distintas, pues oye, a lo mejor se puede escindir en 2 compañías que sean grupo en el sentido del artículo 42 y todas vayan cumpliendo los requisitos para poder beneficiarse del tipo del 15%, ¿no? Entonces, ¿por qué van a perder esa posibilidad cuando es un beneficio que se da a este tipo de empresas simplemente por el hecho de ser grupo, ¿no? Pequeñas ineficiencias en la redacción y en la técnica legislativa que esperemos que se acaben corrigiendo.
Aquí no sé si se ve muy bien, pero es más o menos como quedan a día de hoy los tipos de gravamen con carácter general. Por supuesto, después aquí en Canarias hay otros tipos muy beneficiosos para las entidades que están dentro de la zona CEC. Pero con carácter general tenemos el 25%, ¿vale?, que es el que está contemplado en el artículo 21 de la LIS, el 23% que entra en vigor este año y que es para aquellas sociedades, para aquellas microempresas que dicen que tienen un importe neto de cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. Son 2 puntos menos, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, algo es algo. Después tenemos el 15% que ya está consolidado desde hace tiempo para empresas de nueva creación, con los cambios que este viene de atrás. Entonces hubo una modificación normativa en el año 14, con entrada en vigor en el año 2015, y por tanto, digamos que las mejoras a partir del año 15 sí que se establece el tipo del 15%, y las que vienen de atrás, las que están constituidas entre el 1 de enero del 2013 y el 2014, tienen un tipo que va por los primeros 300.000 del 15 y por los siguientes al 20%. ¿Vale? Y ahora aquí, la que nos falta abajo, la que se ve un poquito peor, es la nueva de la empresa emergente, que está recogida en el artículo 7 de la Ley de Startups con referencia al artículo 29. Otros dos aspectos importantes que, la verdad, impactan en la factura fiscal de las empresas emergentes y hacen, al final, lo que suponen es una especie de, vamos, un diferimiento en el pago de los impuestos, es que tienen la posibilidad de aplazar las deudas resultado del impuesto sobre sociedades una vez que hayan aplicado el tipo del 15%, etcétera, ¿no?, pasado los 4 años. Pueden solicitar un aplazamiento durante el primer año que les resulte a pagar de 12 meses, ¿vale? Tienen un aplazamiento de 12 meses y después se le abre un mes adicional, que es cuando tienen que pagar. O sea que en total estamos hablando de 13 meses de aplazamiento, sin intereses, ¿vale? Entonces tenemos un recorrido desde que empieza la sociedad a tener beneficios hasta que tiene que hacer una salida de caja para pagar el impuesto, pues pasa una cantidad de tiempo considerable. Le da bastante oxígeno a la compañía, que es el objetivo de esta medida, ¿no? Importante, no se devengan intereses de demora. O sea, no tiene ningún perjuicio financiero para la compañía. El primer año, como decía, es de 12 meses. Y el segundo periodo impositivo que ya te sale a pagar, ahí el aplazamiento no es de 12 meses, sino que es exclusivamente de 6. ¿Vale? Y lo mismo, pasados los 6 meses, te abren un periodo de 1 mes para que puedas realizar el pago, con lo cual lo puedes extender hasta 7 meses. ¿De acuerdo? Ligado al aplazamiento, también hay una excepción a la obligación de realizar pagos fraccionados. Las entidades emergentes, viendo, bueno, pues por el tipo de actividad que realizan, lo normal es que la modalidad de pago fraccionado que tengan es la de cuota, es decir, que pagan los pagos fraccionados en función de lo que pagaron el año pasado en su impuesto sobre sociedades. Bueno, pues cuando ya te ha resultado a pagar tu impuesto sobre sociedades, con esta modificación que hay del artículo 8 de la Ley de Startups, te permite no realizar los pagos fraccionados durante los 2 primeros años que te salga a pagar el impuesto. Entonces, esto permite lo que decía antes, unido a los aplazamientos y unido al 15%, que la salida de caja, al final, que el impacto que tiene en la tesorería de la empresa el tener que hacer frente al impuesto sobre sociedades se reduce bastante y ganas, pues, tiempo para poder pues, oye, adaptar tu cash flow y poder hacer frente a estos compromisos fiscales que ya sabemos qué pasa si uno no lo hace. Vale, eso es desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades. Veréis que tampoco es una maravilla, ¿eh? O sea, son estas cosas y ya está. Estas son las modificaciones fiscales. Es cierto que la ley de startups es algo que es muy positivo, dinamiza el ecosistema emprendedor, son todas medidas para flexibilizar, atraer talento, pero bueno, vamos a ver en qué queda, ¿no? A ver cómo verdaderamente en qué resultado nos da y que no se quede en una ley de estas, ¿no?, que después por el mal desarrollo reglamentario o a lo mejor no a tiempo y la no adaptación de las administraciones a la normativa que a las nuevas normas, pues hacen que, oye, que se quede un poco en agua de borrajas, ¿no? Esperemos que no sea así, pero bueno, no sería desgraciadamente la primera vez. Aquí voy a pasar esto es algo que es un sistema de tributación especial para los llamados carried interest, estamos hablando ya en el IRPF, y es para, digamos que para gestores
Pero esto está enfocado a grandes fondos, ¿vale? A fondos de capital riesgo, a distintos fondos que pueden tener una participación en sociedades emergentes. Y lo que intenta esta medida es hacer que los gestores de estos fondos, que mueven muchísimos millones de euros y que hacen una inversión muy importante en este tipo de sociedades emergentes, vean atractivo el trasladarse a España y beneficiarse de esta medida. Los carried interest al final es un sistema de retribución que los project managers o los gestores del proyecto, aparte de su retribución que tienen por el trabajo, como ejecutivos principales de estos fondos, tienen una retribución vinculada a la evolución de la empresa. Generalmente les entregan unas acciones que después, privilegiadas, que reciben unos dividendos especiales, cumplidos unos objetivos, ¿no? Pues a nivel internacional, en los países de nuestro entorno, estos carried interest se suelen reclasificar no a rendimientos de distribución de fondos propios o de venta de acciones que tienen generalmente una fiscalidad más favorable, sino desde hace tiempo ya dicen que al final esto no deja de ser una retribución del trabajo. Por tanto, lo tienes que integrar en tu base general, en los países del entorno o algo parecido, y es una fiscalidad generalmente más desfavorable, no es tan atractiva. Bueno, pues en España se ha aprobado un sistema de un tratamiento fiscal, los carried interest, que es de los más atractivos que tenemos ahora en nuestro entorno. Sorprende que un gobierno como el que tenemos haya aprobado esto, pero lo cierto es que es positivo. Es positivo porque los fondos así pueden tener más incentivos a venir a España a invertir y sus ejecutivos van a estar más motivados de también venirse a España a impulsar este tipo de iniciativas de inversión, ¿no? Básicamente lo que te viene a decir es que exclusivamente se integra en la base imponible el 50% del rendimiento que has percibido. Y esto está sometido a un montón de requisitos que tienen que ver con, con la parte regulatoria, del tipo de fondos que se pueden acoger, tipo de ejecutivos, que no vamos a entrar en ello porque yo creo que sale un poco de lo que es el foro que tenemos hoy aquí, ¿no? Otro aspecto interesante también en IRPF es la nueva regulación que hay para las stock options. Comentaba antes, Juanjo, que permiten a las sociedades emergentes la creación de una autocartera, la generación de una autocartera para poder facilitar el pago, el instrumento de pago a través de stock options, que es la entrega de acciones de la compañía a los trabajadores como una medida para atraer talento, para tenerles involucrados, implicados en la sociedad y además sin coste monetario para la compañía. Entonces, este tipo de medidas, de instrumentos de retribución, la verdad es que son muy normales en startups por la dificultad que tienen de tener cash y el que se haya mejorado la fiscalidad es algo bastante positivo, ¿no? Dentro de las novedades que introduce esta mejora es que la exención pasa de ser de 12.000 euros a 50.000 euros, por tanto, las acciones que recibe el trabajador, que recibe el empleado, el valor de las mismas hasta los primeros 50.000 euros está exento, no tiene que tributar, ¿vale? Y la segunda medida interesante que hay es que el resto, el exceso que haya del valor de las acciones que recibe, se integrará en su, yo creo que eso lo vemos lo vemos aquí abajo, se integrará en su base imponible no en el momento de recibir las acciones, sino que se espera a lo que ocurra antes dentro de 3 supuestos. Que la sociedad finalmente salga a cotizar, ¿vale? Que sería que va como un tiro y acaba cotizando en algún mercado organizado, entonces desde ahí ya son acciones que son muy líquidas y ya desde ese momento se entiende que ya tienes ahí ya no te libras, ahí ya tributas, ¿vale? La otra posibilidad es que las hayas vendido, lógicamente, que las hayas vendido, entonces en el momento de esa venta integrarías el rendimiento del trabajo que te falta por integrar y después tendrías el resultado de la ganancia o pérdida patrimonial, ¿vale? Y ahí sí que quería abrir un paréntesis de, a veces, cuando estamos hablando de entrega de stock options por encima de 50.000 euros, también hay que ver el impacto que puede tener si finalmente la sociedad no tiene la evolución prevista. Y en lugar de esas acciones que has recibido en el momento a valor de mercado, en el momento en que te las entregaron, cuando las acabes vendiendo, pongamos 3 años después, lo ideal sería que estuviesen más altas, entonces integras tu rendimiento del trabajo por el valor de mercado que tenía al momento de su concesión y la diferencia entre eso y el valor de venta lo integras en tu base imponible del ahorro, es una ganancia patrimonial. Pero si es una pérdida, si la sociedad ha ido mal y el valor es menor, el problema es que integras en tu rendimiento, como rendimiento de trabajo, en tu base imponible general,
el valor de mercado que tenía en el pasado y, en cambio, la pérdida en tu base imponible del ahorro, que tiene unos tipos más bajos, como sabéis. Entonces, ahí se da, bueno, pues hay un impacto que puede ser negativo y que hace que, oye, que merece la pena plantearse si a lo mejor el límite de las stock options es mejor que se quede en 50.000 euros para que el trabajador no tenga que asumir ningún riesgo fiscal por la evolución que pueda tener la compañía, ¿vale? Respecto a la valoración de mercado, a la que me refería ahora, esto no deja de ser una retribución en especie. Entonces, como todas las retribuciones en especie, se le tiene que dar el valor de mercado que tiene en el momento de recibirlas el trabajador, ¿no? Claro, estamos hablando de startups, que son empresas que son muy difíciles de valorar, ¿no? Entonces, determinar el valor de mercado de una startup donde a lo mejor en el momento en que se dan las opciones todavía tienen un panorama bastante incierto, ¿no? Bueno, pues ahí no te queda otra que tomar las referencias que establece la ley de IRPF y una nueva que incorpora la ley, que es que tomes como referencia las ampliaciones de capitales que se hayan realizado en el ejercicio anterior. Te dice en un año, pero entendemos que se refiere al ejercicio anterior completo. Es decir, que si la entrega de las opciones la haces en septiembre, no es hasta septiembre del año anterior, sino que es hasta todas las ampliaciones de capital que pudieses realizar en el ejercicio anterior, ¿vale? Y esas ampliaciones de capital de las rondas de financiación que hayas podido realizar con éxito y que hayan entrado inversores en tu capital, el valor de la ecuación de canje de esas ampliaciones de capital, el valor que se da a la empresa, se tomará como referencia como valor de mercado. Y esto es una norma de valoración que introduce la norma y que no establece, digamos, que prueba en contrario. O sea, que esa va a ser, si existe una ampliación de capital en el último año, esa es la valoración que se va a tomar como referencia. Que a veces las rondas, oye, pues algunas veces se quedan cortas y otras veces, pues algunas de las ampliaciones de capital verdaderamente dan un valor verdaderamente alto. Lo único que son por importes a lo mejor pequeños, en fin, hay otra serie de cosas que pueden afectar a cómo se han realizado esas ampliaciones de capital, ¿no? En cualquier caso, esto sí que vemos que es algo que es bastante atractivo y que los distintos empleados de startups y empresas emergentes seguro que lo reciben con los brazos abiertos porque mejora su fiscalidad y también para el empresario, que le da un mecanismo de retribución bastante atractivo. Yo diría que, por lo menos desde mi punto de vista, la principal modificación de la ley de startups desde el punto de vista fiscal es la flexibilización que se ha hecho del régimen de impatriados. El régimen de impatriados que bueno, mucha gente conoce como la ley Beckham, ¿no? Que se dice que fue una modificación que se hizo de la norma del IRPF para que trabajadores que se desplazaban a España con motivo de un contrato de trabajo se pudiesen beneficiar de una tributación más atractiva y así atraer talento. Bueno, pues dicen que cuando se hizo fue para que el Madrid pudiese fichar en su día a Beckham, ¿no? y que tuviese una fiscalidad mejor, ¿no? Yo creo que es un poco leyenda urbana, pero bueno, el nombre se ha quedado. Y hablas con cualquier extranjero y sabe lo que es la ley Beckham perfectamente, ¿vale? Bueno, básicamente en lo que consiste es que, aunque estos extranjeros que se desplazan a España, o bueno, no residentes, basta con que no hayan sido residentes en España en los últimos, antes eran 10 años, ahora son 5, ¿vale? Vuelvan a España con motivo de un contrato de trabajo o de otras situaciones que ahora amplía la ley, a pesar de que se conviertan en residentes fiscales en España, es decir, a pesar de que en España pasen más de 183 días o tengan sus principales intereses económicos aquí, solamente tributarán en España, no por su renta mundial, como hace cualquier contribuyente del IRPF, sino solamente por las rentas que se obtienen de fuente española, salvo los rendimientos del trabajo, ¿vale? Ahora veremos una matización, una ampliación que se hace con la modificación. Las rentas del trabajo tributan todas las que percibes con independencia del estado de originación de las mismas, ¿vale? Este régimen es muy atractivo porque además lo que tiene es un tipo fijo, tributa al 24% en lugar de la tarifa progresiva, y lo cual hace, bueno, por los primeros 600.000 euros, después sí que tributa al 47%, pero tiene un bastante margen ahí para tener una tributación mucho mejor que la que se tendría en el IRPF con el régimen normal, ¿vale?
Es extensible, además, al impuesto sobre el patrimonio, es decir, que las personas que se acogen, los contribuyentes que se acogen a este régimen, tributan en el impuesto sobre el patrimonio por obligación real, solamente por los bienes que hay en España, y la crítica siempre ha sido que no es extensible al impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿vale? Con lo cual, si se convierten en residentes fiscales en España, a pesar de que estén acogidos a este régimen especial, en caso de que reciban una herencia por el fallecimiento de un familiar en su país de origen y estén siendo residentes fiscales en España, aunque esa herencia no tenga ni un solo activo español, tendrán que tributar por ella íntegramente. Bien, ¿cuáles han sido las principales novedades de este régimen? ¿Vale? Bueno, lo primero, que es bastante interesante, es que antes, desde que habías sido residente, o sea, para poder aprovechar este régimen tenías que no haber sido residente en España en los últimos 10 años. Ya lo reducen a 5, ¿vale? Con lo cual, a nosotros se nos ha dado el caso ya de algunos clientes nuestros que se acogieron en el pasado a la ley Beckham y que una vez que se les acabó, oye, por unas cosas u otras en su empresa, tal, decidieron volverse a su país de origen y ahora ya están otra vez pensando en la posibilidad de acogerse, ¿no? Son 5 años nada más y la verdad es que es un régimen que, como os decía, está bastante bien, ¿no? Hay 4 supuestos. Digamos que en todos hay modificaciones. El principal y clásico, siempre tiene que haber una vinculación entre el desplazamiento a España y uno de estos supuestos. El primero es que el desplazamiento a España, el motivo del traslado, sea por un contrato de trabajo, ¿vale? Que puede ser por una nueva oferta de trabajo que recibe este contribuyente en España o porque su empresa, a través de una carta de secondment, le manda a trabajar a España. Ahí también serviría, ¿vale? Y ahora se amplía al teletrabajo internacional, ¿vale? A los llamados nómadas digitales. Es decir, que un empleado de una compañía extranjera que decide venir a trabajar a España por teletrabajo porque su compañía le da la posibilidad y no es la compañía la que le dice que tiene que venir a España, sino es él el que lo propone y se lo conceden, también puede acogerse a este régimen especial. Lo cual eso sí que puede traer a España y a zonas pues como donde venimos nosotros, ¿no? del sur de España y, por supuesto, Canarias, a muchísima gente que viendo todo lo que ha sucedido durante la pandemia, cómo ha funcionado de bien el teletrabajo en muchas empresas, no todas, pero muchas sí, y han conseguido un nivel de confianza con los trabajadores, pues que, oye, digan, oye, igual que teletrabajo desde mi casa en Düsseldorf, pues ¿por qué no lo voy a hacer desde Gran Canaria, ¿no? Y bueno, pues con esta posibilidad, la ventaja adicional que tiene ese contribuyente es de que nada más que tendrá que tributar por las rentas que originan en España. Y el resto, imaginemos que tiene, oye, pues un negocio en su país de origen, pues por eso en España no tributa. Y ahí se pueden dar situaciones de que en un país es no residente y en España es residente, pero con esta particularidad, que la tributación conjunta global es muy favorable, ¿vale? Dividendos que puedan percibir, de sociedades, en fin, hace que sea verdaderamente interesante, ¿vale? Una pega que hemos identificado es que para que aplique a los nómadas digitales, dice que tienen que teletrabajar mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos. Lo vemos demasiado gravoso, o sea, ¿por qué exclusivo? O sea, ¿por qué no puede ser principalmente, ¿no? O sea, ¿qué pasa si esta gente tiene que ir a reportar cada X tiempo? O hay una filial en España y cada X tiempo tiene que ir a la filial, yo qué sé, a tener una reunión con sus jefes o lo que sea. Pues con la literalidad de la norma, algo que a Hacienda le encanta acogerse a ello, tendríamos ahí un punto conflictivo, ¿vale? Entonces hay que mirar muy bien qué tipo de uso de los medios que pone la empresa al trabajador se va a hacer y qué tipo de medios son. El segundo es que el motivo del traslado a España sea porque a este contribuyente le nombran administrador de una compañía española, ¿vale? Esto ya existía, pero estaba limitado a que no podías tener una relación de vinculación con la empresa. No podías tener más de un 25% o con tu familia, etcétera. No podía haber una relación de vinculación, no podían ser partes vinculadas. Ahora, en cambio, se ha superado esta limitación
y permiten que cualquier contribuyente que venga a España para ser nombrado administrador de una entidad, aunque tenga la mayoría de esa entidad, siempre que desarrolle una actividad económica importante, siempre que no sea una sociedad patrimonial, se va a poder beneficiar del régimen especial. Eso también es muy atractivo para, pues para el que tiene un grupo de empresas que tiene negocios en distintos sitios, tiene un negocio, digamos que internacional, puede abrir en España una filial, hacerse administrador y va a tener un régimen bastante interesante. Los dos últimos están relacionados con la atracción de talento y más enfocado a lo que es la ley de startups, ¿vale? El tercer supuesto es que el desplazamiento a España sea para la realización de una actividad económica calificada como emprendedora. Y para ello no sirve cualquiera, tiene que contar también con un informe del ENISA, ¿vale? Que está regulado en el artículo 70 de la Ley 14/2013 de emprendedores, ¿vale? Siendo así, el trabajador, el autónomo en este caso, que se acoja, que cuente con este informe favorable, que sea simplificado. Antes te pedía unos informes, un business plan, en fin, una serie de cosas que hacían que fuese verdaderamente complicado. Ahora se ha simplificado, pero también está aún pendiente de desarrollo normativo. Tenemos que ver en qué va a quedar finalmente, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, este contribuyente que se desplaza a España por estos motivos se puede acoger también al régimen especial. El régimen especial, además, tiene una limitación en el tiempo. Es el año en el que ganas la residencia fiscal más 5 más, ¿vale? Entonces, supongamos que un contribuyente viene a España, una persona viene a España en el último semestre del año 23. En principio, si lo hace dentro del segundo semestre, no va a pasar en España 183 días y si no tiene aquí su principal interés económico, ese año no va a ser residente, ¿vale? Entonces, aunque se venga por motivos de trabajo o para realizar una de estas actividades, no le empieza a contar el régimen hasta el año siguiente, que es cuando pasa a ser residente fiscal en España. Ese año todavía no es residente fiscal en España. Entonces, el año en que empieza a ser residente fiscal, que es el siguiente, es el primero, y a ese le sumas 5 más. O sea que al final tienes 6 años, que incluso puede ser 6 años y medio, más el año final de salida, al final se puede llegar hasta 7. ¿Vale? El último punto son profesionales altamente cualificados que presten servicios a empresas emergentes. Aquí entramos otra vez en que sea una empresa emergente con todos los requisitos que antes ha comentado mi compañero Juanjo y o realice actividades de formación o de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. En esos casos, realizando ese tipo de actividad, sí que le dejan acogerse al régimen. En estos dos últimos casos, no así en el de administrador, no aplica un obstáculo, un impedimento para aplicar el régimen que te viene a decir que cualquier contribuyente que se ha acogido a este régimen especial no puede tener en España un establecimiento permanente, no puede tener una base fija para la realización de su negocio, pero eso es incompatible con la actividad de un autónomo o de un profesional altamente cualificado. Por tanto, hay una excepción, ¿vale? No se ha eliminado la excepción para empleados, ¿vale? Entonces, si alguien le traslada a España a su compañía para trabajar desde aquí, no puede realizar actividades económicas, no puede ser autónomo, y esto es un concepto muy amplio, hay bastantes cosas que no puede hacer. No puede dedicarse a la compra-venta de inmuebles, por ejemplo. Eso supondría la pérdida del régimen. Y lo mismo ocurre con el administrador. Entonces, en el administrador entramos ahí en la calificación de las retribuciones que hace el administrador, la famosa teoría del vínculo, hasta qué punto puede tener a su disposición una base fija de negocios para realizar su actividad y un concepto también un poco difuso que echamos en falta que hubiesen incluido como excepción también al administrador, ¿vale? Un beneficio, una novedad de este régimen que es muy interesante y que también está causando bastante expectación es que permite la ampliación, la extensión del régimen al cónyuge e hijos del contribuyente que se acoge a este beneficio, ¿vale? Al régimen de impatriados. Siempre y cuando vengan a España dentro del mismo periodo impositivo que el contribuyente, no vale venirse más tarde, tienen un año de límite,
y después que las rentas van a tributar igual, van a tributar solamente por las rentas que sea de fuente española, pero no pueden tener más rentas que el contribuyente principal. O sea, el cónyuge y sus hijos conjuntamente no pueden superar en rentas del trabajo de actividad económica al contribuyente principal. Se supone que si no, digamos que la unidad familiar se ha venido, pero quizás no por el punto de conexión inicial, ¿no? Es un poco a lo que puede obedecer esta norma, ¿no? Esta limitación. Y después una novedad que ya estaba prevista, la Dirección General de Tributos ya se había pronunciado al respecto, y es que las exenciones a rendimientos del trabajo en principio no eran aplicables a los contribuyentes que estaban sujetos a tributación por esta modalidad, y ahora por ley sí que se dice que se pueden beneficiar de las exenciones, incluyendo la que hemos comentado antes de las stock options, por ejemplo, ¿vale? Tickets restaurante, guardería, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las que pueda haber. Bien, desde el punto de vista de los inversores en empresas emergentes, volvemos a empresas emergentes y dejamos ya ahora de lado el régimen de impatriados, hay una deducción mejorada, interesante, por la inversión en este tipo de empresas, ¿vale? Es una deducción que aplica en cuota, una deducción que ascenderá al 50% de la cantidad invertida, con un límite de 100.000 euros. ¿Vale? Esto es bastante atractivo. O sea, cualquier inversión que realice el socio fundador de una empresa emergente o el socio que venga más tarde con el límite del 40%, si no es socio fundador, nada más que puede hacerse con un 40%, una limitación que establece la ley, esa inversión que realiza en la empresa emergente tiene ese beneficio fiscal que va a reducir al final su factura fiscal en el IRPF. Bien, ahora dejando un poco de lado los temas fiscales, que ahora volveré sobre ellos, sí que quería pasar por encima del tema de visados, ¿vale? Es algo que también es interesante ver los permisos de residencia, cómo la ley de startups los está flexibilizando y está intentando facilitar la entrada a extranjeros en España siempre y cuando se vayan a dedicar a unas actividades escogidas, ¿vale? Que inviertan en España, que para eso también tenemos la Golden Visa, ya conocéis seguramente en qué funciona, que sean emprendedores, en el sentido de emprendedores con el certificado y todo lo que decíamos antes, ¿vale? Que sean profesionales altamente cualificados, que se dediquen a actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, o que sean nómadas digitales de carácter internacional. Aquí no estamos centrándonos ahora en las implicaciones fiscales, sino simplemente en permiso de residencia, que por experiencia muchas veces con mis clientes me pasa que intentan ver las dos cosas de la mano. O sea, ellos, sabes, que a lo mejor tienen su permiso de residencia y dicen, bueno, ya soy residente fiscal. No, o soy residente fiscal. O sea, son dos conceptos que son completamente independientes, ¿vale? Muchas veces están unidos, pero puede ser que no. Como ahora veremos, por ejemplo, en el caso de los nómadas digitales de carácter internacional, ¿vale? Se ha ampliado el permiso de residencia de 2 años que estaba en la ley anterior a 3, cuando se dan este tipo de circunstancias. Es renovable, además, por otros 2, y pasado los 5 se puede obtener la residencia permanente si se cumplen una serie de requisitos. El tema de visados es verdaderamente complejo, es muy casuístico y la tramitación de los mismos, además, no es fácil. No hay una ventanilla única que se echa en falta, sino que muchas veces se tiene que poner en marcha en los consulados de los países de origen de quien se vaya a beneficiar, y se hace compleja. Tiene que ser verdaderamente un experto, quien ponerse en manos de un experto que conozca bien las particularidades de esto, para que no haya ningún error formal que te vuelva a echar al traste toda la tramitación y tengas que empezar desde cero, ¿vale? Una novedad también muy interesante es que permiten a todos estos residentes, que se convierten en residentes o que están autorizados a permanecer en España, a darse alta en la Seguridad Social, tanto para los beneficios que hay, sanidad, etcétera, con el pasaporte sin necesidad de obtener un NIE, ¿vale? Que también simplifica trámites, siempre que lo hagan durante los 6 primeros meses, ¿vale? Tienen un tiempo ahí que no se les puede pasar.
El caso, uno de los casos que contempla la norma específicamente es el de los emprendedores, ¿vale? Que siempre y cuando vayan a desarrollar o dirigir una actividad económica en España como emprendedores, pueden solicitar esa autorización de residencia y esa autorización tendrá 3 años, renovable por 2. O sea, intentamos traer aquí talento para que se dinamice todo el sector de emprendedor, ¿sabes? Y que la gente que, oye, pues que a lo mejor llamada por el clima, pues por las infraestructuras que tenemos, etcétera, pues decida abrir su nuevo negocio aquí en una sociedad como la que estamos hoy en día, ¿no? Que con los medios digitales y tal, en el fondo te da igual. En temas de Internet o de economía digital, tener tu base de negocio en Estonia que tenerla aquí o en Soria, ¿sabes? Al final da un poco igual. Ahí nos aprovechamos también de la infraestructura que tenemos también en tecnología, o sea, la banda ancha, la fibra y tal que tenemos aquí en España, en comparación con otros países, es bastante buena, ¿no? Establece los requisitos de cómo se tiene que solicitar esta residencia, estos permisos. Y aquí lo único que echamos en falta todavía, tanto en este caso como en el siguiente de los nómadas digitales, es el desarrollo reglamentario. Está yendo lento y no está, tienen de plazo, de hecho, para los nómadas digitales tienen hasta el 31 de marzo y, bueno, se va comiendo el tiempo. Debería ir un poco más rápido, ¿vale? En el caso del teletrabajo internacional, de los nómadas digitales, también te dan la opción de tener un permiso de residencia, primero un visado y después convertir ya no solo la autorización, sino convertirlo en una residencia por una duración superior al año, con unos requisitos que son los que están pendientes un poco de desarrollar, ¿vale? Ahí queda todavía trabajo por hacer del Ministerio de Interior y de las distintas administraciones que tienen que coordinar esto, ¿no? Antes os decía que en el caso de nómadas digitales, antes nos estábamos centrando en los nómadas digitales que vienen a España con teletrabajo. Y ahora estamos hablando también de nómadas digitales que pueden venir a España para realizar una actividad profesional, es decir, que son autónomos, o sea, que no tienen un contrato de trabajo con alguien, ni extranjero ni español, sino que vienen aquí a realizar una actividad profesional. Eso sí, tienes que realizar tu actividad profesional para poder beneficiarte de esto, que el 80% lo hagas fuera. Lo que hagas para empresas españolas a las que puedas prestar tus servicios no puede pasar de un 20%, ¿vale? Te dan una autorización de 1 año. Durante ese año, depende de cuándo hayas venido, puede ser que no te conviertas en residente fiscal. Imaginemos que vienes a España en el mes de septiembre del año 23. En el año 23, si no has estado nunca antes en España, pues no vas a pasar más de 183 días y es probable que no te conviertas en residente fiscal. Estás hasta el año que viene y si te vas antes de que pasen 183 días, tampoco vas a convertirte en residente fiscal. O sea que los nómadas digitales que lo van buscando, el ser un poco apátridas fiscales, ¿sabes? Van beneficiándose de estar aquí y allá y al final no estoy en ningún sitio, pago impuestos de aquella manera, pues se pueden beneficiar un poco de estas autorizaciones, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Darle las gracias y terminar la sesión. Buenas tardes y todos por asistir y esperan verles por aquí nuevamente. ¿Vale? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.